Yo estoy seguro de que el nombre de Enrique Domingo Pérez a mucha gente no le sonará, pero también estoy seguro de que para la gente que ya tenemos más de 18 o 20 años, el nombre de Flippy seguramente nos suena a todos. Y hoy me acompaña para una entrevista, un ratito de charla. Flippy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal todo? Yo aquí encantado de tenerte conmigo para un ratito y conocer un poquito de cómo está tu vida y cómo fue también. Bueno, la verdad es que es parecida, me lo sigo pasando bastante bien, así que no me puedo quejar. Vamos a empezar por el principio, como tiene que ser, y es el nombre, ¿de dónde sale Flippy? A ver, Flippy es un mote de casa de un primo mío que me llamaba Flippy porque cuando era canijo, de vez en cuando dormía con los ojos como medio abiertos, como si hubiera echado el cierre, y decía que estaba flipado. Entonces, como era muy pequeño, decía, no, Flippy y tal. Y cuando empecé a hacer monólogos, en el 99, es decir, hace ya una pila de años, en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, que es un colegio mayor que había en Madrid, estaban anunciados varios cómicos, ¿no? Y a mí me llamaron Enrique, que es como me llamo. Y dije, hostia, qué nombre más feo para un cómico, ¿no? Digo, mejor llámame Flippy la próxima vez, que es como me llaman en casa. Y así hasta ahora. Joder, y un nombre muy característico que ya se ha quedado con todo el mundo. Sí, aparte es un nombre como muy mongol, muy idiota. Y en la comedia siempre he hecho eso, el idiota, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que yo creo que iba como anillo al dedo. De hecho, había gente que realmente pensaba que era retrasado, ¿sabes? Al principio en Paramount Comedy, cuando empezamos, había gente que escribía al canal en ese momento mails que decía, me parece fatal que se aprovechen de un chaval con disminuido. Hostias, ¿y cómo empiezas en Paramount y en todo el tema de los monólogos? Bueno, empiezo de casualidad realmente, porque mi hermano y yo habíamos montado el departamento audiovisual de Subterfuge de una discográfica con Carlos, nos dedicábamos a hacer videoclips y entonces llamaron a mi hermano para trabajar en Paramount Comedy, les dijo que no, pero que estábamos montando ya una compañía que fue Hill Valley y nos estábamos yendo de Subter para montar esto. Y nos dijeron que, bueno, que si alguna vez teníamos alguna idea para hacer un programa de sketches o tal, que se lo ofreciéramos. Desarrollamos una serie de programas para ellos que se produjeron, que se llama Planeta Sincero, que era un planeta en el que todo el mundo decía la verdad, etcétera y demás. Y entonces, bueno, nos propusieron escribir monólogos. Mi hermano pasó y yo les dije que vale. Y así empecé. Me fui a grabar un video fanzine a la Semana de Terror de Donosti y a la vuelta hice mi primer monólogo basado un poco en la experiencia en el Festival de Terror. ¿Y a ti te gustaba el tema de monólogos o prefería más estar detrás de la cámara? Realmente, a ver, la comedia siempre me ha hecho muchísima gracia. Eh, Siempre me ha divertido, nunca pensé dedicarme a ella de manera profesional, pero bueno, para mí era un juego realmente, porque como siempre estaba detrás haciendo otras cosas, no tenía esa cosa de decir, madre mía, a ver si no puedo decir esto, porque igual no me llama, no tal, no, a mí eso me ha dado siempre igual. Siempre he ido desde que empecé sin autocensurarme y haciendo un poco lo que me ha dado la gana. Con lo cual ha sido una diversión y también me ha ayudado mucho a otras cosas. Así que no, ni me sumo a más estar delante ni detrás. Realmente todo al final me ha valido para algo. Muy importante eso de tener la libertad de hacer lo que a ti te gustaba, sobre todo. Yo creo que todo el mundo puede hacerlo, ¿eh? Es decir, ahí no solamente es que yo haya tenido la suerte, sino que creo que cualquier cómico que se sube a un escenario o tiene delante un micro o un público tiene la capacidad de decir lo que piensa. Es decir, no hay nadie que lo prohíba. ¿Crees que se le deben de poner ciertos límites al humor? Yo creo que no. Yo creo que el humor está en la cabeza, como dice Alex O'Loughlin, del de enfrente, ¿no? Del receptor, más que del emisor. Yo creo que te puede parecer que el chiste para ti es de mal gusto, ¿vale? O no te hace gracia. O no sé, o lo puedes calificar que es incluso malo, ¿no?
pero a otra persona igual le parece que no, o al mismo tipo que lo está diciendo, evidentemente. Entonces, no, yo creo que no tiene que haber límites del humor. Es decir, el límite te lo pones tú a lo mejor decides no hacer chistes sobre un cierto tema porque, bueno, pues porque no, porque no. Me acuerdo del debate en Nueva York cuando los cómicos tras las Torres Gemelas se juntaron un poco y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y al final llegaron todos a la conclusión que lo mejor para catalizar el dolor o vamos, para como ayuda al sufrimiento es la comedia, es la risa. Y empezaron a hacer chistes de lo que había sucedido. Y era en Nueva York, era su ciudad, y una ciudad que, vamos, que adora la comedia. En tu caso, sobre todo, vamos a volver ya con tu vida. Tú te hiciste muy conocido en su momento por El Hormiguero, pero no solo empezó El Hormiguero en televisión, también comenzó en la radio. Cuéntame un poquillo cómo surge todo. Bueno, realmente ya éramos una generación de cómicos que veníamos de Paramount Comedy, que somos la primera generación que hace stand-up. Es decir, realmente cuando arrancamos en el 2000 no había nada, era todo un erial. Entonces de ahí empezamos a trabajar en radio, mucho tiempo con Javi Nieves en Cadena 100, y de ahí pasamos en mi caso, yo conozco a Pablo de casualidad, porque organizaba un festival de cine de comedia en Peñíscola, les dimos un premio a No Somos Nadie, que es el programa que hacía Pablo en ese momento en M80, y me dijo que porque si me apetecía ir algún día al programa y tal. Le dije que vale, justo en ese momento se fraguó que ellos tenían una propuesta para trasladar el concepto de No Somos Nadie a televisión, y bueno, entonces ahí surge. Arranco la primera temporada como coordinador de guión, luego hago la sección de ciencia y luego estuve allí como 5 o 6 años y tal. Pero realmente no, lo que tiene El Hormiguero es el espíritu de No Somos Nadie, en el que somos hormiguitas, tal, no sé qué, dentro de un mundo exterior, qué tal. No, que era un poco el concepto primigenio del programa. Evidentemente, como todos los programas, evolucionan porque deben evolucionar y ahora es otra cosa muy diferente. ¿Tú crees que ha cambiado mucho El Hormiguero de esas primeras temporadas al que tenemos ahora? Yo creo que ha evolucionado, más que ha cambiado, ha evolucionado. Es decir, creo que parte de primigeniamente como un programa que realmente los mismos que el 90% de la gente que escribíamos el programa lo hacía, y eso se nota un montón, en el que todos eran cómicos, porque hasta Raquel, que por decir, Raquel no era cómica, Raquel tiene muchísimo sentido del humor. Piedrahíta, Juan, Damián, Marron, Jandro, etc. Y ahora creo que ha evolucionado más, bueno, pues a otro tipo de contenido, más de sacar temas y hablar de un tema, ¿sabes? Que otra cosa, es decir, tiene el tronco de estructura de programa que es la entrevista y un par de juegos, pero luego es un programa más de, como se lleva ahora, ¿no? de polemizar, ¿no? De sacar temas y hablar. Oye, ¿y cómo era tu participación? Porque yo creo recordar que la ciencia era un día una cosa, el día siguiente otra totalmente contrario, pero eso tenía que tener mucha preparación por detrás. A ver, sí, es decir, realmente había un equipo de 2 científicos. Estaba también Pablo Ibáñez, que el hombre de negro, que era el coordinador de la sección de ciencia, y bueno, y siempre trabajábamos con avance, porque una cosa es lo que a lo mejor te proponían los científicos, que era algo como muy pequeño en un vaso que pasaba una cosa y le decíamos, venga, vale, esto está bien, pero ahora tiene que ocurrir no en un vasito, sino tiene que ocurrir en una cuba de 10.000 litros, ¿sabes? Mientras cambia todo. Y luego, aparte, tener en cuenta los condicionantes de un plato, etcétera. Es decir, que es una sección muy compleja, pero a la vez muy divertida. Y luego, no sé, yo tuve la suerte de con Pablo conectar muy bien. Jugábamos al payaso tonto, el payaso listo, de toda la vida.
Y había una química entre los dos muy, muy buena, en la que yo me he divertido mucho, en la que él dejaba trabajar muchísimo, en la que a él le bastaba con saber cómo se hacía el experimento, pero no tenía ni idea del show, porque sí, el experimento cambiaba todos los días, pero el show también, durante 4 días a la semana, durante muchos años. Entonces, al final, yo creo que esa capacidad de sorpresa que Pablo nos permitía hacía bueno, que la sección tuviera esa verdad, que no sabíamos nosotros mismos muchas veces que iba a pasar. ¿Y cómo era tu relación con Pablo? ¿Era, aparte de como compañero o amigo, como jefe? ¿Cómo es Pablo Motos? Pues a mí me parece de los mejores jefes con los que he trabajado nunca. Me parece que es muy profesional, es un tipo bastante inteligente y, y no sé, y que él tiene un sueño y fue a por él y lo ha conseguido. Entonces a mí me parece, él se deja todo por su programa, tiene un nivel de exigencia altísimo, eso te lo puede decir cualquier colaborador que haya pasado por el programa, pero para mí sigue siendo el mejor programa de entretenimiento que se hace en televisión, y eso es decir mucho después de 12, 14 años que llevan Antena todos los días. Y en ese momento en el que tú estás en Antena, sales... No sé si tu sección era diaria. Sí, de lunes a jueves, la mía era diaria. Pues sales de lunes a jueves, pillas una gran exposición. Llegó, he visto que llegaron en un colegio a preguntar cuál era el científico más famoso y dijeron que eras tú. En ese momento, ¿cómo cambia tu vida ante tanta exposición? Es que es diferente, porque aunque esté mal que lo diga, yo ya tenía mucha exposición anterior por todo el mundo, por todo lo de los monólogos. Entonces, cuando me llega El Hormiguero, lo que hace es que esa exposición con la que ya estaba acostumbrado a vivir se sobredimensiona, se amplifica y ya está. Es decir, que es que ya está, pues poco más. Es decir, a mí es que todo eso me da igual. Es decir, que en ese sentido me ha permitido hacer más cosas, me ha permitido conocer más gente, pero poco más. Es decir, tú piensas que yo soy un rara avis porque siempre me he dedicado en paralelo a producir. Entonces no es que me llegara la fama de golpe con El Hormiguero y dijera, guau, ¿qué es esto? No. Yo ya llevaba mucho tiempo siendo conocido y El Hormiguero lo que hace, como te digo, es amplificarlo. Pero al estar siempre detrás, delante, haciendo cosas, no sé, yo lo he vivido de otra manera muy diferente a lo mejor a la que llega un chaval, de pronto le meten un programa, sale a la calle, le conoce todo el mundo, se le acercan unos, otras, tal, no sé qué, le invitan aquí, allá, flipa, no. Es decir, no es una cosa que haya hecho. Es decir, que ya era algo que además que siempre he tenido claro una cosa, es decir, que realmente a mí lo que me ha importado siempre es tener una carrera. Entonces lo otro es un complemento. Yo lo que quería tener una carrera y poder desarrollar historias, levantarlas y pasármelo bien haciendo reír. Entonces lo de la fama, pues eso, pues me ha traído cosas buenas y también cosas malas, ¿no? Que también la gente es muy pesada también a veces y no tiene muchas veces un mínimo nivel de educación. Esa es la realidad. Entonces bueno, pues también tienes que lidiar con todo eso. ¿Cómo era tu día a día en esa época? En esa época concreta, mi día a día era por las mañanas estaba en Hill Valley, estábamos produciendo, a lo mejor estábamos haciendo mucha Chavanui, estábamos haciendo la hora de José Mota, estábamos haciendo programas y dirigiendo la compañía, y por las tardes me marchaba al Hormiguero, veía qué íbamos a hacer, me inventaba el show, lo hacía en directo, me iba a mi casa, cenaba, me iba a dormir y el día siguiente la misma rutina. Es un poco un no parar, ¿eh? No parar, y sí, luego aparte de vez en cuando todavía hacía actuaciones en directo y a lo mejor el fin de semana me marchaba a hacer algún bolo, a hacer algún monólogo. ¿Has dicho algo? Sí, era un ritmo de vida muy cañero, la verdad que muy cañero, sí.
has dicho algo que no mucha gente sabe y es que tu productora se encargaba de algunos programas que han sido mitiquísimos, como puede ser Muchachada Nui, o estabas contando la hora de José Mota también. Sí, 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 la verdad es que sí. Es decir, que siempre hemos tenido no sé, por deformación, pues eso, mucho contacto con la comedia y he tenido la suerte de poder hacer muchísimas cosas, es decir, con todos los chanantes, es decir, he hecho casi todo, es decir, el chanante empezó en Paramount Comedy, pero ya arranqué yo luego con Muchachada Nui, con Las aventuras de Enjuto Mohamuto, Retorno a Lily Ford, Museo Coconut, es decir, todo ese periplo de crecimiento del mundo chanante he tenido la suerte de formar parte, igual que la transformación de José del Moreno de Cruz y Raya a José Mota, ¿no? También, entonces, bueno, también he trabajado con Goyo Jiménez en Se hace saber, hemos producido especiales de Navidad, hicimos también un programa que era un homenaje intergeneracional a la comedia, que fue Sopa de Gansos, en 4. Entonces, bueno, sí, siempre he tenido mucha relación con la comedia. Es verdad que luego empecé a dejar de hacer entretenimiento para pasarme a la ficción, que es lo que llevo haciendo los últimos años, pero bueno, sí, siempre por eso te digo que he tenido muchísima relación con la comedia. Pero en un momento dado, tú dices, voy a dejar El Hormiguero y desapareces de un poco el foco principal que era ese programa. ¿Por qué, No, decir? ¿Perdón? Decidí dejar El Hormiguero por agotamiento, porque tenía que dejar algo. Entonces creía que mi etapa en El Hormiguero ya estaba. Esa es la realidad. Entonces peté de cansancio, de agotamiento y tenía que dejar algo. Y como lo que menos me ha preocupado siempre es salir por la tele, pues entonces creía que esa etapa ya la había cubierto en ese momento. Es decir, había hecho un programa durante 5 años, todos los días, funcionando, venía a hacer un montón de cosas y me quería centrar más en la carrera de creador de contenido y de productor, que es en lo que he puesto el foco en los últimos 10 años. Y bueno, y ahí he estado. Al final, no me arrepiento para nada. He tenido la suerte de hacer series en España, en Latinoamérica, de trabajar con mucho talento también y seguir avanzando profesionalmente, que ha sido siempre mi objetivo. Es decir, no tanto el de la exposición mediática. Y entonces te dedicas al 100% en la producción. Bueno, me dedico a la producción, sí, claro, es decir, que me dedico a eso, me dedico a producir. A eso es a lo que me dedico a día de hoy, es decir, que es eso, vamos. En su momento también fue muy sonado una película que producisteis que era El Campamento Flippy. Sí, en el 2010. Sí, Campamento Flippy es, yo creo, la copa de fin de fiesta. Es decir, que ya llegas al final y dices, venga ya, señores, que me llamaron de Disney, que querían que hiciera una peli en muy poquito tiempo, les dije que sí. Y eso, hice la peli. La peli no fue bien en taquilla, pero bueno, eso es lo de menos. Al final es lo de menos en el sentido que ha pasado mucho tiempo. También fue un aprendizaje. No había producido nunca cine, entonces también, que no tiene nada que ver a producir televisión. Fue un de aprendizaje y al final con la broma pues se ha quedado como película de culto, que todo el mundo habla de Campamento Flip y tal, no es que esto, lo otro, lo de más allá, tal. Sí. Bueno, todo bien, fue una peli que además que me la pagué yo y ya está, y acerté y me equivoqué yo, pero sobre todo lo que hice fue aprender. Entonces, para cuando vuelva a hacer otra producción cinematográfica, pues lección aprendida. Y si pudieras volver al pasado, ¿volverías a cometer ese error, como tú dices? Es que para mí no fue un error. Es decir, no fue un error. He dicho que fue un trabajo, fue una propuesta que no salió bien económicamente. Pero es que volver al pasado
es que si volviera al pasado, igual no había hecho esto, no había hecho aquello. Entonces, no suelo pensar nunca ni mirar al pasado, ¿no? Es decir, esa es la realidad, es decir, que porque lo hecho está, no hay una máquina para volver atrás. Yo hice eso porque había una serie de circunstancias que hicieron que hiciera esa peli y de esa manera. Ahora todo lo pasado puedo decir, pues ahora la haría de otra manera. Pues chico, pues igual la haría de otra manera, efectivamente. Pero como haría de otra manera tantísimas cosas. Con lo cual, no soy muy de arrepentirme, sino más bien de aprender las lecciones. Me he expresado mal porque quería referirme precisamente al tema económico. Porque según he visto en otra entrevista, llegaste a casi arruinarte con Sí, esa película. sí, bueno, de hecho me arruiné. Pero bueno, es que es lo que tiene ser un productor independiente, que corres ese riesgo. Pero tampoco creo que arruinarte sea un problema. Es decir, que realmente lo que complicado es realmente volver a levantarse, aunque suene una frase de Mr. Wonderful, pero es la puta verdad. Es decir, que al final lo complicado es eso, es seguir y decir, hostia, me he equivocado aquí, tal, lo tengo que tener en cuenta para otra vez, bueno, vamos a ver cómo arreglo esto y la capacidad de poder levantarte de nuevo. Es decir, que yo creo que en España uno de los grandes problemas es que no está muy premiado el emprendimiento y el fracaso. Parece que fracasas y que es algo horrible, que no vales, que no tienes ni puta idea y que no hay una segunda oportunidad. Cuando en el mundo anglo, por ejemplo, es algo normal. Y de hecho está bien visto, entre comillas, ¿no? Si alguien ha tenido la mala suerte de fracasar, porque se supone que forma parte del aprendizaje empresarial. Con lo cual, yo animo a la gente que lo intente y que no pasa nada por equivocarse, no pasa nada por fracasar. Es decir, absolutamente nada, es peor estarse quieto. Y volviendo un poquito a esto, también sacasteis un videojuego, que era Flippy Tesla, creo que era. Sí, esto estuvo muy guay. Esto fue eso fue cuando estaba con 100 balas, sí, en MediaPro. Hicimos un videojuego tuvimos una reunión con Sony, con el área de desarrollo de VR, y se le enseñaba varias propuestas, y yo les dije que yo era jugador, que me molaba mucho la Play, desde la Play 1, etcétera, y que creo que la capacidad del Play y sobre todo del entorno virtual era también convertir la consola en una herramienta de aprendizaje. Y ahí empezamos a desarrollar un videojuego en modo aventura gráfica, que era a mí el género que más me gustaba, y hicimos por la parte de PS Talents, con un equipo indie de los que trabajan con ellos, desarrollamos un proyecto de realidad virtual en la que, bueno, sí, cogimos mi nombre, etcétera y tal, pero eso es lo de menos. Es decir, lo importante fue lo mismo, el aprendizaje hace 5 años de hacer un desarrollo de un proyecto de aventura gráfica en realidad virtual y aprender una nueva manera de narrativa. Y aparte es un formato en el que yo creo mucho. Yo soy muy believer de la realidad aumentada, la realidad mixta, la realidad virtual. Muchísimo. Creo que realmente en algún momento sí que habrá una evolución real del consumo de contenido mucho más interactivo. Y ojalá sea pronto. Es decir, se va retrasando todo, pero ojalá. ¿Y hacia qué camino crees que va a tirar ese cambio? Pues yo creo que los contenidos, o a mí por lo menos lo que me gustaría es que tuvieran una parte mucho más experiencial real. Es decir, yo creo que cuando la tecnología, ya sea a través de toda la parte más de los trackers más sinápticos, tal, no sé qué, que tú notes los volúmenes, las formas, la física, etcétera, y que todo eso te afecte a la hora de interactuar de un modo real y tengas una tasa de frame que realmente cuando te muevas, que todo sea real. Wow, eso va a ser la hostia. Es decir, eso va a ser completamente diferente. Imagínate jugar a un Call of Duty así, o jugar a un Sherlock y meterte en una aventura de investigación, o uno de carreras, o pilotar un X-Wing. Eso puede ser increíble, ¿sabes? Es decir, que a modo, ya te digo, solamente de juego, a modo de aprendizaje, pues imagínate, puedes tener para la educación pública laboratorios que jamás se podría permitir. La educación pública podría tener acceso simplemente con un cambio de una actualización de software
de laboratorios y de acceso a conocimiento que ahora mismo no lo tienen. Es decir, yo voy a decir una barbaridad, pero creo que la realidad virtual también, si se utiliza bien, servirá para democratizar la educación. Si realmente se logra que tenga un acceso global la gente, evidentemente, que ya sé que esto es una panacea, pero ojalá. ¿Y no te parece que estamos todavía un poquito lejos para conseguir eso? Yo, fíjate, hace 5 años hice un juego en realidad virtual y sigo creyendo en eso. Es decir, evidentemente falta realmente mucho, pero que falte tiempo para llegar a algo no quiere decir que no haya que investigar y no haya que estar al día de hacia dónde va. Es decir, que no me niego a estar con el móvil, a estar jugando aquí a Clash Royale así, cuando realmente podría, que yo he visto pruebas de Clash Royale en realidad virtual y es acojonante, ¿sabes? Es decir, poder jugar así. Entonces, y te hablo simplemente de utilidades tontas de ocio. Pero te imagínate también un tipo que no tenga piernas, que pueda tener la sensación de correr o que vamos a poder viajar a un montón de sitios. Imaginarios sí, pero prefiero eso. Es decir, prefiero tener 80 años, ponerme un casco de realidad virtual y sumergirme en un universo que está sentado en mi puta casa viendo la televisión. Bueno, además, yo te he dicho que estamos lejanos. También hace 5 años nos enseñan lo que hacen las inteligencias artificiales hoy en día y flipamos. Efectivamente, por eso te digo, es decir, que he mirado de todo lo de ChatGPT y todo esto, por ejemplo. Es decir, que, no sé, yo creo que yo soy muy fan de la tecnología, entonces, igual que la realidad aumentada, es decir, a mí me encantaría tener unas gafas de realidad aumentada que funcionaran de verdad y estar ahora mismo aquí sentado hablando contigo y que a mi lado estuviera, no sé, Snoopy sentado a mi lado. O estuviera sentado, me da igual quién, ¿sabes? Y ya está. Entonces, bueno, me parece que es una locura maravillosa que probablemente provoque un montón de otras cosas, pero bueno, ¿por qué no? Es decir, que quiero vivirlas y quiero experimentarlas. Oye, ¿y en qué inviertes el tiempo libre que tienes ahora? Porque con todo lo que me gustas de tecnologías... Pues lo invierto pues cuando puedo en jugar a cosas de realidad virtual o jugar al NBA 2K. Eso por la parte en ir al cine, que sigo yendo al cine, y en ir a conciertos y en salir mucho, todo lo que puedo. Es decir, como decía un tipo, ¿no? Que como fuera de casa, en ningún sitio. Oye, esto que me dices del cine, no sé si viste las declaraciones de Eduardo Casanova, Sí. que él decía que él no va al cine, que deberían haber más cines, pero que él no va al cine. ¿Qué opinas tú al respecto de esto? A mí me parece que es no sé, yo sí creo que hay que ir al cine. Y de hecho, su peli está bien, a mí me gustó. La verdad, fui a verla al cine. Porque prefiero ver las películas en sala, siempre que puedo. Sí creo que el cine es caro y que habría que tener otra política de precios, sobre todo para niños, etcétera. No puede ser que tú vayas con tu hijo al cine y te acabe costando una pasta. Es decir, entre las 2 entradas, las palomitas, la Coca-Cola, etcétera y tal, el cine debería ser más económico. En eso sí que creo que es caro, pero creo que como la experiencia de ir al cine, me da igual tener una pantalla en mi casa enorme, no es lo mismo. No es lo mismo. Es decir, yo en mi casa, por mucho que me quiera concentrar para ver una peli, al final hay un momento en el que no te importa levantarte, no te importa ver un momento el móvil, etcétera y demás. Y en la sala creo que se vive otra experiencia. Es decir, yo creo que para mí ir al cine no es ir a ver una película al cine, sino es tener la experiencia de ver una película en el cine, en una sala. Y lo que dice Eduardo, pues es su opinión, me parece bien. Es decir, que también tendrá que, como yo que sé, estaba promocionando su peli y hacer ruido y ya está. Es decir, no creo que a Edu no le guste no disfrutar de una buena peli en una sala grande. Lo dudo, tengo mis dudas de eso. No, es raro que a alguien no le guste eso porque te invita a abrazar la película de otra forma. Es como es como la gente que dices, voy a ver Avatar en la pantalla del móvil, anda, a 1,5 o a 2, anda, vete a la mierda. Para eso no lo veas, ¿entiendes?
Oye, ¿y sigues teniendo contacto con la gente del hormiguero, de Muchachada Nui y este grupito? Sí, sí, sí. Es decir, evidentemente no con todos, pero porque no coincidimos y porque con uno al final desarrollan más amistad con unos que con otros y con otros son simplemente trabajo. Pero sí, por ejemplo, a Jandro le veo sobre todo y hablo muchísimo con él, que es la hostia, ¿no? Mira, Jandro igual. Jandro sale del hormiguero y es el único mago español, bueno, el único mago del mundo, vamos, que ha ganado 3 veces el Full of Us, que es el concurso de magia más importante de Estados Unidos, y ahí está en Las Vegas trabajando con Penn and Teller. Y eso es la hostia dentro del mundo de la magia, por ejemplo, ¿sabes? Es decir, que bueno, muchas veces la gente se queda con Jandro, el de las cámaras ocultas de los niños. No, Jandro es uno de los magos más famosos del mundo. Totalmente. A veces nos quedamos con una minucia de lo que es la persona, en realidad. Exacto. Ya para ir terminando, tengo una pregunta que se la hago a todo el mundo, pero antes quiero saber cómo es tu día a día ahora. Pues mi día a día ahora, pues mira, me despierto, no madrugo porque no me gusta madrugar. Es decir, es una cosa que no me ha gustado nunca. De hecho, no trabajé en morning por la mañana en la radio porque me negaba a madrugar. Es decir, no es una cosa que no. Trasnochar lo que quiera madrugar, nada. Y entonces nada, me levanto, desayuno eh, y bueno, y empiezo a la rutina que puede ser, pues en este caso, por ejemplo, estoy arrancando la preproducción de una miniserie, pues con reuniones de la pre de la serie, de oye, cómo vamos con el casting, cómo vamos con locaciones, cómo vamos con esto, con aquello, con lo demás allá. Y bueno, y luego durante el resto del día hacer seguimiento de otros proyectos que están por ahí. Y bueno, y luego cuando termino, pues disfrutar de irme a dar una vuelta con amigos, a verles, a tomar algo y ya está. Y luego llegar a casa y ponerme algo en la tele y dormirme viendo el chiringuito, viendo a Pedrerol. ¿Te gusta el chiringuito? Sí, sí, yo soy muy futbolero, sí, sí. Sí, el chiringuito me parece de los mejores programas que se hacen en televisión. Tiene un ritmazo, tiene unos colaboradores muy bien elegidos. No sé, a mí me gusta mucho el chiringuito. Es decir, creo que. Pero ya no te hablo porque me pueda reír con el contenido o pueda odiar a Lobo Carrasco. No solamente por lo que me transmite, lo que veo, sino profesionalmente por cómo está hecho. Que me parece, ya te digo, es decir, para mí, sinceramente, de los mejores programas que se hacen. Que se hacen. ¿Lo consideras entretenimiento o información? Porque hay mucho conflicto con eso. Para mí, entretenimiento. Totalmente de acuerdo. Y ya para terminar, hay una pregunta que se la hago a todo el mundo, que es, para ti, ¿qué es el amor? Para mí el amor es disfrutar de, de la gente que me rodea, que quiero y que me quiere, y dedicarles tiempo, espacio y, y bueno, y buenos momentos, es decir, estar ahí, ¿sabes? Y para mí el amor es ese, es decir, hay muchos tipos de amor, pero al final todos tienen que cumplir una serie de requisitos y creo que son los que te he dicho.